Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con los objetos fecha en JavaScript. Adicionalmente nos vamos a ayudar de una librería llamada Moment o Moment.js que nos va a facilitar mucho lo que es la parte de manipulación de fechas, de adición y sustracción de duraciones, de comparación de fechas, etc. Aquí tengo un mini proyecto JavaScript en el que tengo un index HTML simplemente con un script remoto, que es la librería Moment en este caso, y mi script que tengo vinculado main.js. Si voy a main.js, aquí por ejemplo tengo la construcción de una fecha simple, que es un objeto que ya nos proporciona la librería JavaScript por defecto del navegador. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hago es simplemente hacer un console log, y bien podría hacerlo a través del index como lo tengo ahora mismo, o bien también lo que podría hacer es en el main.js, ya que tengo instalada la librería Moment localmente con, recordemos, npm install moment, ¿vale? Si no sabemos cómo se llama, podemos hacer una búsqueda y vemos que aquí la librería es la versión 2.29. Si tenemos dudas podemos ir también a la página y ver que la librería coincide con la versión para asegurarnos de que estamos trayendo a la librería que toca. Y una vez vemos que el nombre es el que nos gusta, pues, o que es el correcto, hacemos la instalación. Yo la tengo instalada, con lo cual no voy a tener ningún cambio. Y aquí en el main.js yo ya podría utilizar, para poder hacer una comprobación de las funcionalidades de manera más fácil, tendría, por ejemplo, la posibilidad de traerme a un objeto, una variable moment, el require moment. Entonces, en este caso yo ya puedo empezar a utilizar la librería. Pero bueno, aquí lo único que necesito es lanzar este código, si estuviera en entorno Node. Utilizo la versión de Node que necesite y vemos que el log lo que saca es la fecha, ¿vale? Que son las 11:11, porque me pone una hora menos, porque en realidad está en formato UTC, que es el formato por defecto del objeto fecha. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quiero construir un objeto fecha utilizando el constructor con todos los parámetros, podría hacer lo siguiente. New date, y en este caso, por ejemplo, 1977, ¿vale? Puedo llamarlo aquí birthday, 1967, el mes 2, el día 3. Como vemos, IntelliJ ya nos va diciendo qué valor corresponde a qué parámetro. Yo, por ejemplo, ahora 23,45 minutos y luego los 0 segundos y 0 milisegundos. Como sabemos, en JavaScript todos estos parámetros no son obligatorios. Podríamos utilizar, por ejemplo, solo los 4 primeros y los demás dejarlos, con lo cual cogería su valor por defecto. Si yo ahora arranco esto y hago un log de date, en este caso vemos que me ha puesto lo que le he dicho, el día 2, el mes 2, porque empieza en 0, ¿vale? 0, 1, 2 en este caso, ¿vale? Es un poco raro, y este tipo de cosas raras o extrañas que nos encontramos con el objeto fecha son las que no nos van a aparecer cuando utilizamos la librería Moment, porque ya se encarga de todas estas cosas que son totalmente intuitivas, facilitarlas o hacerlas un poco más intuitivas para nosotros. Entonces, date, aparte de esto, tiene diferentes métodos estáticos. Por ejemplo, podemos utilizar date now, ¿vale? Si hacemos un console log de date now, lo que hace es, vamos a comentar este código, o lo eliminamos. Si yo corro esto, aquí lo que nos da es los milisegundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, que es la fecha que normalmente se llama como fecha epoch. Cuando llegáis a hablar de epoch es precisamente esta fecha, y bueno, la historia viene de los sistemas Unix. Entonces, con date now nos daría esto, que siempre es convertible a una fecha concreta. Y date parse lo que hace es procesar una fecha en texto, es decir, podemos pasar cualquier cosa en texto que el objeto date entienda, y
nos haría prácticamente lo mismo. Nos devolvería el instante de la fecha epoch, lo mismo. ¿Vale? Si tenemos dudas sobre los formatos que el objeto date entiende, podemos ir siempre a DevDocs, por ejemplo, y buscar date de JavaScript, y aquí tenemos toda la documentación, ¿vale?, del objeto date y cómo lo podemos utilizar. Como vemos, tiene bastante documentación. Entonces, hay que tener en cuenta un concepto que llamamos de localización. Y esto es desarrollar una aplicación siempre teniendo en cuenta que dicha aplicación se puede utilizar desde diferentes zonas del planeta. Cada zona del planeta tiene diferentes time zones o zonas horarias. Entonces hay que tener esto en cuenta porque si estamos, digamos, dando por sentado que una fecha va a aparecer en un formato que nosotros esperamos y esa fecha la procesan desde, por ejemplo, Indonesia, hay que tener en cuenta que ellos están como 6 o 7 horas por delante de nosotros en las zonas horarias, con lo cual puede presentarse información que no es la que esperamos al usuario. ¿Vale? Como zonas horarias, por ejemplo, y formatos de zona horaria, tenemos el formato de texto, por ejemplo, Europe Madrid. Por ejemplo, tenemos el de uso horario, que es el GMT o GMT más 1 o más 2, dependiendo del tema del Daylight Saving, que es lo del ahorro horario. O, por ejemplo, tenemos el Universal Time Coordinated, que es el UTC, ¿vale?, que es en la que nos daba esa fecha que hemos visto antes, que era una hora menos. ¿Vale? Si tenemos curiosidad, podemos ver siempre el objeto fecha e informarnos sobre todo este tipo de cosas en la documentación tanto de DevDocs como de el MDN de Mozilla. ¿Vale? Para lidiar con todo este tipo de cosas, hay una librería llamada Moment.js, que es una librería de utilidad que es precisamente para manejar este tipo de problemas. La página principal la tenemos en momentjs.com y aquí en esta dirección que os dejo tenéis qué manera tenemos de instalarla y de usarla inicialmente, de cómo importarla con require. Pero básicamente funciona de la siguiente manera. Lo que hacemos es traernos a Moment la funcionalidad de la librería y es tan fácil como, por ejemplo, declarar un objeto y llamar a la API principal de Moment, que es simplemente hacer una llamada a Moment. Esto, como vemos, lo que genera es, si esto lo corro, ahora genera un objeto Moment. Ojo, porque no es un objeto fecha. De momento es un objeto Moment. Si lo quiero transformar en fecha, lo que utilizará es Moment to Date. ¿Vale? Entonces, si yo ahora lo que hago es lanzar esto a to Date, ojo que es una llamada, no es un atributo. Entonces, en este caso ya sí que me genera un objeto fecha como el que hemos visto antes. Moment nos sirve y nos hace muy fácil el tema del formateo de fechas. Por ejemplo, si en este caso tenemos un objeto Moment generado en este objeto NowDate, yo podría, por ejemplo, utilizar Moment, por ejemplo, en este caso NowDate. Imaginemos que quiero sacarlo en un formato muy distinto al que me aparece aquí, porque es poco inteligible. Entonces, yo lo que hago es que lo quiero, por ejemplo, en que me saque el día, mes y año separado por barras y después las horas separadas de la fecha y con 2 puntos como separador. Entonces, yo si hago aquí esto, format, y me pide una serie de tokens. ¿Vale? Estos tokens pueden ser estos y muchos más que están en la documentación de Moment.js, pero de momento yo, por ejemplo, os he puesto aquí los que más se suelen usar. Yo si aquí le digo que quiero el formato como el día barra el mes en formato de 2 dígitos. Además quiero el año en formato de 4 dígitos. Y después quiero la hora de 0 a 24, los minutos y ya no quiero segundos, por ejemplo. Entonces, si esto, yo lo que hago es un console log. Recordemos que esto devuelve un string, ¿vale? Una cadena de texto. Entonces, si yo aquí hago un log de dataString, veremos que
me lo saca como yo le he pedido, es decir, 14 del 12 de 2020 a las 12:19. Si yo aquí también le quiero poner los segundos, pues nada más fácil. Ejecuto, ya tengo los segundos ahora mismo. ¿Vale? También con Moment lo que podemos hacer es lo que llamamos manipulación de fechas. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con expiraciones, por ejemplo, de sesión, yo podría decir, bueno, pues que dentro de 2 horas la sesión haya expirado. Entonces, esas comprobaciones de si ha expirado o no, las puedo siempre generar produciendo fechas dentro de 2 horas o dentro de 7 días o dentro de 30 minutos o 30 segundos. Y lo que hago es comprobar si una fecha es posterior a la otra. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es, si yo ahora he generado un moment, que es el instante actual, y yo nowDate utilizo add y le digo 10 y en este caso minutes, ¿vale? Que sería lo mismo que hacer m. Si yo ahora bueno, perdón, esto tendré que guardarlo. Y entonces yo se hará un log de int minutes y lo que debería recibir es una fecha que será a las 12:30. Si ejecuto esto, como vemos es un objeto moment en este caso. ¿Por qué? Porque no he hecho el toDate, ¿vale? Entonces recordemos que hasta aquí tenemos un objeto moment y en el momento en que hacemos toDate ya es otro resultado. Entonces si esto lo ejecuto, deberíamos de recibir a las 12:31. ¿Vale? En este caso lo has pasado a UTC porque lo ha hecho en fecha. ¿Vale? Si yo ahora aquí lo que hiciera es format y le digo otra vez lo que hablábamos antes, hora, y solo quiero la hora y los minutos, ¿vale? 12:31. ¿Vale? Es lo que esperábamos. ¿Vale? Lo mismo add que subtract. ¿Vale? Si le quito 10 minutos, vamos a hacerlo en este caso con la m solo, y lo ejecuto, perdón, subtract, un momento, si no lo sé, me voy a la documentación de moment, y yo aquí siempre puedo hacer en la parte de manipulate, add, es subtract, perdón, subtract. Y en este caso, 12 y 11, conforme a lo esperado, ¿vale? Si ahora lo vuelvo a hacer, como son 12 y 22, debería volver 12 y 12. Correcto. Entonces, bueno, pues podemos generar fechas en 10 minutes y entonces, por ejemplo, si lo que queremos es comprobar si in 10 minutes esta que habíamos guardado es antes que la fecha, por ejemplo, actual, ¿vale? Puedo preguntar si now.isBefore, perdón, si hago toDate ya no tengo un objeto moment, con lo cual ya no puedo llamar a la API. Entonces es before que in 10 minutes. ¿Vale? Si esto lo ejecuto, debería decir que en efecto esto ahora no es antes que hace 10 minutos. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, aquí le quito 11 minutos, pues ya me devuelve true porque hace 11 minutos es antes que hace 10 minutos. Como vemos aquí, otro ejemplo sería, pues bueno, podemos generar fechas de cualquier tipo, ya sea con los días, meses y años, solo con las horas y los segundos, lo que queramos. ¿Por qué? Porque realmente, al final, la fecha, para hacer todo ese tipo de operaciones, lo que hace es pasarlo a la fecha epoch, es decir, a los milisegundos pasados desde 1970. Con lo cual, con esto es lo que hace restas, de manera que sabe cuál o qué fecha es anterior a qué fecha. Y esto sería todo lo que es la parte importante de trabajo con fechas. Esto es el 90% de los casos de uso
que pueden darse en una aplicación a nivel de fechas. Desde luego hay muchas más cosas que se pueden hacer con el tema de Moment, pero bueno, esto ocuparía, digamos, otro vídeo. En la parte de 18N, simplemente recalcar que los formatos de fecha siempre dependen de lo que llamamos el locale, ¿vale? Esto forma parte también de la parte de localización y lo que se llama internacionalización, que es I18N. Entonces, solo comentaros que os podéis encontrar aplicaciones de cara al trabajo en el que cuando, por ejemplo, una fecha tenga que ser representada en el formato alemán, pues, por ejemplo, tú utilizarías un separador de puntos. En este caso, una fecha, por ejemplo, en el formato alemán sería esta. En este caso, hoy, por ejemplo, sería 14/12/2020. ¿Vale? Esto sería la fecha en formato alemán. Entonces, si no queremos estar lidiando con formatos, lo que utilizaríamos siempre sería now.locale y le indicaríamos nosotros, mirando la documentación, ¿vale?, el locale que nosotros necesitáramos. Entonces, en ese caso ya formatearía la fecha en base a el sitio desde donde se está utilizando la aplicación. Es una cosa muy útil de cara a aplicaciones que se utilizan a nivel internacional. Pues cualquier pregunta, por favor, a mi cuenta de correo fjserrano@florida-uni.es.